Estamos aprendiendo acerca del... Ya se me fueron todos para abajo, ¿eh? No puedo apretar nada, no puedo decir nada porque se me... Estamos aprendiendo del reino. Muy bien, y el domingo pasado vimos, el tema era las cualidades del reino. Y vimos que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. El reino no es de este mundo. El reino no es un reino material, es un reino espiritual. Amén. Vimos que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara, para que lo cuidara. Dice la palabra que Dios plantó un jardín, un huerto, un paraíso en Edén. Entonces vimos que Edén era un pedazo de cielo que Dios lo puso en la tierra, y al hombre que Dios creó, al hombre y a la mujer, los tomó y los puso ahí para que extendieran el reino. Amén. Una de las cosas importantes que vimos el otro día es que nosotros, Dios nos creó en la eternidad. Amén. Entonces fuimos creados en los cielos y fuimos formados en la tierra. El Señor nos llamó antes de los tiempos eternos, antes de la fundación del mundo, y el Señor ya nos había creado. Pero cuando llegamos a este mundo, aquí en la tierra, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces fuimos creados en los cielos, pero fuimos formados en la tierra. Llegó un momento en que lo que se había manifestado en la eternidad, en lo espiritual, tenía que manifestarse en lo material, en el tiempo. Aprendimos eso. ¿Se acuerda bien? Amén. Está la dimensión de la eternidad, que es espiritual, y está la dimensión del tiempo, que es material. Y para que algo eterno se manifieste en el tiempo, debe de entrar en la dimensión natural de lo material. ¿Qué más vimos? Vimos que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Vimos que Jesús también fue preparado de antes de la fundación del mundo, que venimos de un reino sobrenatural, que es la eternidad, y que nos manifestamos aquí en la tierra, que por eso vino Jesús. La intención original de Dios no era que el hombre pecara, por supuesto que no, pero como Adán pecó y nosotros somos descendientes de Adán, Jesús tuvo que venir para restaurarnos al propósito original de Dios. Amén. Y al final vimos cuáles eran las cualidades del reino. Es un reino sobrenatural, que quiere decir que está por encima y más allá de lo natural, que es un reino de poder, que es un reino inconmovible, y es un reino cuya realidad se experimenta aquí y ahora. Usted no tiene que esperar mañana, usted no tiene que esperar cuando usted se muera para poder experimentar el reino de Dios, sino que el reino de Dios está entre nosotros y se manifiesta aquí y ahora. ¿Cuántos me dicen amén? Muy bien. Hoy día quiero continuar con esta enseñanza tan preciosa. Ahí está, sí. El mandato original de dominio. Antes de leer esta escritura, porque es la versión de la Biblia textual que tiene algunos términos que a lo mejor usted no conozca. ¿Tiene una Biblia usted por ahí? A ver, si usted trajo Biblia, levante su Biblia. Hoy día ya con el internet, con los celulares, casi nadie trae Biblias. ¿Sí? Acá hay una Biblia. Ahí usted levantó su celular. Muy bien, ahí hay una Biblia. Excelente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que esta Biblia es la palabra de Dios? ¿Seguro? No, esa Biblia no es la palabra de Dios. Le voy a explicar por qué. La Biblia que usted tiene es una traducción y una versión de lo que es la palabra de Dios. Es una traducción al castellano de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y usted tiene una versión en español, o la tiene en hebreo, en arameo y en griego. No, usted tiene una versión en español. Entonces lo que usted tiene es una traducción de la palabra de Dios. ¿Me sigue? Porque la palabra de Dios fue escrita en hebreo, arameo y griego. Ahora, los manuscritos originales en los cuales se escribió la palabra ya no existen, se perdieron o se destruyeron en el tiempo.
Y lo que tenemos ahora es una copia de lo que es la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo, verdad? Ahora, la versión que usted tiene, que es casi la que todos tenemos, la versión Reina Valera, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, todas esas son diferentes versiones o traducciones de la Escritura. Ahora, esa traducción, ¿cómo es que llegó a nosotros? Le voy a explicar un poquito, porque le quiero convencer de algo. Esa traducción, resulta que se quería hacer una Biblia, porque antes estaban puros manuscritos sueltos. Y hubo un hombre que se llamó Erasmo de Rotterdam, por ahí por el año 1500. Y este hombre compiló media docena de manuscritos del siglo XII. Es algo muy posterior, del siglo XII. Los compiló y de ahí viene la traducción Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente. La mayoría de las traducciones que tenemos hoy día de la palabra de Dios vienen de ahí. Entonces usted no tiene una traducción que es la más depurada o la más fidedigna con respecto al original. Entonces, con los avances de la arqueología bíblica, se descubrieron manuscritos mucho más antiguos que la media docena que tomó Erasmo de Rotterdam. Tanto es así que gracias a los descubrimientos de la arqueología, hoy día se ha podido contar con más de 5.000 manuscritos, de los cuales hay algunos que son hasta del siglo II después de Cristo. Entonces, la Sociedad Bíblica Iberoamericana examinaron los 5.000 manuscritos, pudieron comprobar cuáles eran los más antiguos, y a partir de los más antiguos hicieron una traducción que se llama la Biblia textual, que es la que yo les he mandado a todos ustedes por WhatsApp, que la compren. Ahora, esto no es antojadizo, sino que es porque yo he recibido una comisión de parte del Señor, una función, y esa es poder edificar una iglesia sana, madura, que esté bien fundamentada en la palabra. Entonces, usted apenas pueda comprarse la Biblia textual, hágalo. Hay de distintos valores. Yo le mandé. La más barata vale 10,000 pesos. Usted con 10,000 pesos, usted toma 11 un día, ¿o no? ¿Quiere comer algo rico? Con 10,000 pesos usted se hace unos completos, bebida, etcétera. Y usted con eso lo gastó en un día. Cuando usted va a comer a un restaurante rico, usted se gasta 50,000, 60,000 pesos de una, ¿o no? Un restaurante bueno, un restaurante rico. ¿Cómo no va a poder gastar una vez 10,000 pesos por una Biblia? O 30,000, que es la versión de lujo. Es un precio muy barato. Entonces, aprenda a invertir y hágalo. Amén. ¿Por qué? Porque usted va a poder entender textos que en la Reina Valera eran muy complicados. O si no, va a pasar lo siguiente. Mire, le explico. ¿Cómo fue que llegamos a la Biblia actual, la Reina Valera del 60? Estaban los originales, y los escribas eran hombres que copiaban en forma manuscrita. Miraban y copiaban. Y así no habían fotocopiadoras en la antigüedad. No habían imprentas, todo era a mano. Entonces el escriba escribía y a veces ponía una notita al margen, arriba, explicativa. Ahora, con el paso del tiempo y de los años, hubieron escribas que tomaron esas notitas y se las insertaron al texto original. Entonces ha llegado hasta nosotros una Biblia que no es la palabra pura, depurada de Dios, sino que tiene insertos. Le voy a dar un ejemplo. El apóstol Pablo escribió que tenemos que andar en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero, mire, esa parte, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu, es un inserto de los escribas. No corresponde a lo que era la palabra original de Dios. Ahora, eso es muy tremendo porque le agrega una condicionalidad. O sea, yo no tengo condenación siempre y cuando yo, ¿está siguiendo? Cuando lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y punto. ¿Me sigue? Entonces se establece la religión que quiere llevarnos y amarrarnos a algo que no era la voluntad de Dios. ¿Me sigue? Amén. Y así hay un montón
de inserciones y de cosas que no estaban en el original. Y entonces se pierde el sentido de lo que Dios nos quería decir. Amén. Entonces el hecho de que yo le esté mandando tanto WhatsApp, cómprese la Biblia textual, cómprese la Biblia textual, cómprese la Biblia textual, no es algo antojadizo, sino que tiene un fundamento. Yo quiero que usted tenga la mejor versión en español de la Escritura, y esa es la mejor. Y acá en lo que yo les voy a leer hoy día van a ver unas palabras que usted no va a entender, y es porque están en la versión original. Ahora, Jesús en el Apocalipsis dijo: yo soy el alfa y la omega. Amén. El principio y el fin. Amén. Ahora, el alfa y la omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. En el hebreo, la primera y última letra del alfabeto hebreo, la primera es la letra Aleph y la última es la letra Tav. En el hebreo. Entonces Jesús es el Aleph y es el Tav en el hebreo. ¿Me está siguiendo? Entonces cuando usted lee el Antiguo Testamento en la versión de la Biblia textual, usted se va a encontrar en un montón de partes que dice Elohim Aleph Tav, que Elohim quiere decir Dios. Se ha traducido en nuestra Biblia Reina Valera como Dios, y Aleph Tav simplemente lo sacaron. Ahora, cuando usted en el Antiguo Testamento lee Elohim Aleph Tav, usted puede entender que se está refiriendo a Jesucristo el Señor en el Antiguo Testamento. Entonces hay un montón de riqueza que nos estamos perdiendo simplemente por no ocupar una versión totalmente depurada de la palabra de Dios. Amén. Así que invierta en la Escritura, cómprela. Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante. Dice: y dijo Elohim. ¿Ve? Ahí ya partimos ya. Elohim, que quiere decir, se traduce como Dios al español. Y dijo Elohim. Dice: hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Escuche. Y Elohim Aleph Tav creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Escuche. Y Elohim los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Mire, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Escuche lo que le voy. Estoy suponiendo, por ejemplo, no es doctrina lo que le voy a decir en este momento. Pero usted, que es una persona informada y todo, usted ha escuchado de los hombres prehistóricos, ¿verdad? Usted escuchaba del hombre de Cromañón, del hombre de Neandertal y toda esa historia, ¿sí o no? ¿Usted lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Sabe usted? Entonces, hay algo que me llamó mucho la atención acá. Dijo Elohim: hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Saben lo que yo puedo entender de ahí? Es que cuando Dios crea a Adán, ya habían otros tipos de hombres. Escuchen, no es doctrina lo que le estoy hablando, ¿eh? No diga: el pastor está hablando cosas. Esas son cosas que como que vienen a uno, se le encienden algunas ampolletas. Entonces no dice creó al hombre, como dice en la versión Reina Valera, dice creó a un hombre a nuestra imagen. Dijo Elohim: hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. Entonces, cuando Dios crea al hombre, dice: vamos a hacer a un hombre que sea como nosotros, conforme a nuestra semejanza. La palabra imagen en el hebreo es la palabra tselem, que significa uno como yo, o es como la imagen en el espejo de otra persona. Entonces, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, lo que Dios está diciendo: vamos a hacer un hombre que se parezca a nosotros. ¿A nosotros quiénes? A nosotros el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
está Dios conversando consigo mismo en la pluralidad de la Trinidad. ¿Me está siguiendo? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, los atributos que Dios tenía, Dios se los pone al hombre. Esto es, la inteligencia, la percepción espiritual, el razonamiento, lo que todos los animales no son, pero que nosotros sí somos, porque tenemos espíritu. Amén. Nosotros somos, ¿cuántos saben que nosotros somos superiores a los animales? Usted no viene del mono. ¿Ah? Usted viene de Adán. Por eso es que usted es tan diferente a los animales. Un animal puede ser muy inteligente, pero nunca va a construir una ciudad, nunca va a construir un computador, no puede hacer algoritmos matemáticos, ni tiene la capacidad de hacer una cirugía. ¿Por qué? Porque no está la inteligencia de Dios en el animal. Ahora, ¿qué es lo que le dice Dios? Dice, ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre todo el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Verso 28, y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad. ¿Qué le dijo? Diga conmigo, dominio. Dominio. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca del dominio. ¿Por qué? Porque no se puede hablar del reino de Dios, del tema del reino de Dios, si no hablamos de lo que es el dominio. Y hoy día vamos a contestar algunas preguntas acerca del dominio. Ponga atención. ¿Cuál era la intención original de Dios cuando le dio al hombre dominio? ¿Qué es el dominio? ¿De qué tenemos dominio? ¿Dominio sobre qué? ¿Por qué Dios le dio al hombre dominio? ¿Por qué el hombre perdió el dominio? ¿De dónde cayó el hombre? ¿Cómo Jesús restauró el dominio a nosotros como iglesia? ¿Qué tiene que ver dominio con nosotros como iglesia? ¿Y qué tiene que ver el dominio con el reino de Dios? Entonces vamos a ir a la intención original de Dios. La intención original de Dios era el dominio mundial. Diga conmigo, dominio mundial. Esa era la intención original de Dios. Dios quería que Adán extendiera el reino de los cielos en la tierra. Dios quería que el jardín del Edén fuera el punto de partida y de ahí expandir el reino al resto de la tierra. Amén. No sé qué pasa en esta cosa. Entonces, la intención original siempre es el plan o propósito original de Dios. Significa lo que Dios planeó desde el principio. Entonces, la intención original de Dios era la dominación de la tierra. Escuche, no solamente del Edén. El jardín del Edén era el punto de partida a partir del cual se tenía que extender el reino de los cielos a toda la tierra. Entonces, cuando Adán cayó, ya no pudo seguir extendiendo el reino más, porque perdió la autoridad, el poder y el dominio que Dios le había dado. Entonces, no se puede hablar del reino de Dios o del gobierno de Dios sin el dominio. El reino tiene un dominio. Por eso hay un choque de reinos cuando se predica el reino de Dios. Porque un reino debe tener dominio sobre el otro, y eso se establece por la fuerza. Amén. El reino de Dios se establece por la fuerza. Entonces, escuche, la intención de Dios siempre fue traer el cielo a la tierra, nunca la tierra al cielo. Nunca fue el plan de Dios llevar la tierra al cielo, sino que el cielo a la tierra. Por eso cuando Dios crea al hombre, ¿lo crea dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra, lo pone acá. La intención de Dios era que una vez creado el hombre acá, Él iba a poner acá el Edén. Y al hombre lo iba a trasladar de la tierra en la cual lo hizo al Edén. Y de ahí Dios le dijo, fructifica, multiplícate, lo bendijo, le dio los recursos, le dio el poder, le dio la autoridad y le dijo, ahora tú te vas a extender, llena toda la tierra, sojuzga toda la tierra. Amén. Esa era la intención de Dios. Le dijo, te doy dominio, fructifica, multiplícate, expándete. Pero el hombre cayó y no pudo cumplir ese mandato. Ahora, cuando usted va a la escritura, usted va a encontrar que en dos ocasiones
Dios le da al hombre la instrucción del dominio mundial. La primera es en el jardín del Edén, en Génesis 1:26, donde le dice ejerzan dominio. Y la segunda es cuando Jesús le habla a la iglesia en Mateo 28 y Lucas 24. En definitiva le dijo: Adán no lo pudo hacer, pero ustedes, iglesia, van a llevar mi gloria a todas las naciones. Vaya a Mateo capítulo 28, verso 18. Mateo 28, 18. Dice: entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Note que la palabra dice que los mandó a todos los gentiles, esto es, a toda la tierra, a todas las naciones. Luego de resucitar, Jesús dice: toda potestad me fue dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Así que como yo tengo toda potestad, ahora ustedes vayan a todos los gentiles, hagan discípulos, bautícelos y enséñenlos a guardar todo lo que yo les mandé. ¿Se da cuenta cómo Jesús otra vez lo que él hace es tomar un grupo de hombres, sus discípulos, y les dice: extiéndanse por toda la tierra? Exactamente lo mismo que Dios le dijo a Adán en el principio. ¿Me está siguiendo? Lucas 24, 45 dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento para liberación de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los condujo hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y era llevado arriba al cielo. Aquí Jesús ve que se cumplen cuatro cosas. Primero, los manda a predicar a todas las naciones. No le dice quédense solamente en Jerusalén, sino que los manda a todas las naciones de la tierra. Y los manda desde Jerusalén. ¿Se acuerda desde donde Dios mandó primero a Adán que se multiplicara? Desde Edén. A Adán lo mandó desde Edén. Dijo: multiplícate, sojuzga, extiende sobre la tierra, domina. Luego viene Jesús. Eso se perdió. Yo quiero que usted sepa, el reino se perdió. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Entonces luego viene Jesús y restaura el reino. Y dice a sus discípulos: ahora ustedes van a hacer lo que Adán no pudo hacer, pero van a partir desde Jerusalén. Entonces los manda a todas las naciones. Mire, y cuando ascendió, dice la palabra acá que los bendijo. Igual que cuando Dios bendijo a Adán, le dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando Dios creó al hombre, lo bendijo. Cuando Jesús manda a los discípulos a predicar a todas las naciones, ¿qué hace? Los bendice. ¿Y qué significa bendecir? Significa empoderar sobrenaturalmente para prosperar o para tener éxito en medio de toda circunstancia. Y les dijo que esperaran hasta ser investidos de poder. ¿Cuál es ese poder? Ese poder es el dominio. ¿Me está siguiendo? Entonces, todo lo que el hombre falló en el principio, Jesús luego viene y lo restaura, pero para la iglesia. Ahora, para hablar acerca del dominio, le tengo que hablar un poquito acerca del poder de Dios. El poder de Dios tiene muchas formas o nombres dependiendo del área en que se exprese el poder. Por ejemplo, en el servicio o el ministerio, el poder de Dios es la unción. ¿Me está siguiendo? En el servicio o en el ministerio. En las finanzas, el poder de Dios son las riquezas. ¿Cómo usted puede saber si está siendo poderoso en el área financiera? Es porque usted está generando riquezas. Y en el área territorial, el poder de Dios se llama dominio. Entonces, el poder de Dios en el servicio o en el ministerio se llama unción. En el área de las finanzas se llama riquezas.
y en el área territorial se llama dominio. Ahora, ¿qué es el dominio? Le voy a dar una definición. Anote, si usted está anotando. Dominio es el más alto nivel de poder espiritual dado al hombre por Dios. ¿Y qué tiene que ver el dominio con nosotros? Mucho. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un dominio. Amén. Diga conmigo, dominio. Entonces, ¿por qué es poder espiritual el dominio? Porque es poder territorial. Diga conmigo, el dominio es poder territorial de Dios para mi vida. Muy bien, eso es el dominio. Entonces la unción es un aspecto del poder de Dios para servir a Dios, pero cuando se le da dominio no es un poder para servir, sino que se le está asignando un territorio. Entonces en la historia de la palabra, el hombre de Génesis a Apocalipsis siempre ha estado peleando por la bendición de Dios, pero el diablo siempre ha peleado por un territorio. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas necesita un territorio para poder operar. Puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser una familia, puede ser un gobierno, etc. Siempre el reino de las tinieblas va a querer establecerse en un territorio, y ese territorio se llama dominio. Entonces, por ejemplo, cuando usted echa fuera un demonio, usted está ganando un territorio. ¿Me sigue? Ese territorio antes estaba ocupado por fuerzas espirituales de maldad en una persona, y cuando usted los echa fuera, usted está conquistando un nuevo territorio. Como usted conquista un nuevo territorio, usted está expandiendo el reino que va con usted. Ese reino es el reino de Dios. Entonces, el dominio es el poder espiritual más alto que hay. Ahora, ¿por qué Dios le dio dominio a Adán? Si todo era perfecto, si no había pecado, ¿por qué el hombre necesitaba que Dios le diera dominio? Génesis 1:28. Dice, y Elohim los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Dios le dio al hombre dominio, ¿para qué? Para que pudiera sojuzgar la tierra. Diga conmigo, sojuzgar. El dominio es para sojuzgar. Ahora, ¿qué significa sojuzgar? Póngame atención acá. Sojuzgar significa sujetar o dominar con violencia algo o a alguien. Es someter, es poner bajo los pies. Entonces Dios le dio al hombre dominio para que él pudiera sojuzgar, que significa someter con violencia o poner bajo los pies. ¿Qué era lo que iba a sojuzgar Adán? Adán fue llamado a sojuzgar la tierra, una tierra en la que habitaba un enemigo. Sojuzgar es un término militar, por eso usted no puede hablar de reino sin echar fuera demonios, porque es sujetar, dominar, someter al enemigo y echarlo fuera. Entonces, ¿por qué se lo remueve? Porque dos reinos no pueden vivir juntos. ¿Qué clase de dominio tú tienes si no reprendes ni echas fuera nada? ¿Me está siguiendo? Entonces Dios le ha dado a usted un dominio. Cuando las cosas van mal en ese dominio, significa que usted dejó entrar algo que está echando las cosas a perder. Ahora, Dios le ha dado a usted poder y autoridad para sojuzgar. Esto es someter por la fuerza al enemigo y echarlo fuera. ¿Me dice amén? Entonces Adán iba a sojuzgar la tierra. El dominio era para ir sojuzgando la tierra y poner toda oposición bajo los pies del hombre. Ahora, pero ¿cómo es esto si no existía ni muerte, ni enfermedad, ni pobreza? Escuche, cuando Dios creó a Adán, ya había ocurrido la rebelión satánica. Cuando usted ve Génesis 1:1 y Génesis 1:2, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice: pero la tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Ahí fue cuando Satanás se revela. Toma la tercera parte de los ángeles y se revela. Y luego en Apocalipsis dice la palabra que el gran dragón o Satanás fue echado ¿dónde? A la tierra. Entonces Satanás estaba en la tierra.
Amén. Dios creó todo bonito en orden, pero luego Satanás fue echado de la tierra cuando se rebeló. Y luego, después de eso, Dios reordena la tierra y crea al hombre y lo pone en el Edén. Entonces, cuando Dios le dice al hombre, tienes que sojuzgar, tienes que dominar, le estaba dando la autoridad al hombre para someter a su adversario, al enemigo, que ya estaba aquí de manera ilegal. ¿Está entendiendo? Dios no le dio autoridad a Satanás, le dio al hombre. Pero Satanás estaba acá en la tierra antes que el hombre, antes que Adán, pero de manera ilegal. ¿Por qué estaba acá? Porque Dios lo echó del cielo. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces Dios le está diciendo a Adán, te vas a encontrar con un enemigo que yo ya eché, pero te he dado a ti dominio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Escuche, el diablo comenzó a estudiar a Adán, porque el diablo sabe lo que dispara nuestra carne. El diablo sabe lo que a nosotros nos gusta. El diablo sabe lo que a nosotros nos crea temor, lo que nos crea inseguridad. Si tienes miedo de algo, eso es lo que el diablo siempre te va a sacar. Todo aquello que tú temes, el diablo siempre te lo va a poner delante. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Estudió las entradas y las salidas de Adán y un día fue a tentarlo tomando el cuerpo de la serpiente. Al parecer, el enemigo ya había ido otras veces a tentar a Adán y a Eva. ¿Cómo lo podemos saber? Porque en el relato del Génesis, cuando viene la serpiente, ni Adán ni Eva se sorprendieron de ver una serpiente hablar. Eso nos muestra que probablemente Satanás ya había venido a tentarlo en otras oportunidades. Ahora, una de las características del enemigo es la perseverancia. ¿Y sabe por qué muchas veces nosotros no obtenemos lo que Dios nos ha prometido? Porque el diablo es más perseverante que nosotros. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿O no? Entonces él persevera en sus propósitos y nosotros tenemos el problema que nos damos por vencido antes. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En una de esas oportunidades logró engañar a Adán y el hombre termina por fallar en la responsabilidad que tenía de ejecutar dominio. Ahora, eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Terminamos fallando por no ejercer autoridad ni dominio. Ahora, ¿por qué Adán cayó? ¿Por qué no usó el poder que Dios le había dado? Escuche. Y les voy a dar el patrón de lo que pasó con Adán. Y este es el mismo patrón que ocurre con nosotros cuando caemos en pecado. Primero, Adán era consciente de su convivencia con el mal. Él sabía que tenía que coexistir con el mal. Él sabía. Cuando Dios le dio las instrucciones de sojuzgar y de dominar, él sabía que tenía que ejercer esa autoridad sobre un enemigo que estaba fuera del jardín del Edén. Recuerde, Dios puso al hombre en Edén y le dijo, ahora tú tienes que expandir esto. Tienes que llegar a todas las naciones, fructifica, pero tienes que dominar y tienes que sojuzgar. ¿A quién? A las tinieblas que estaban fuera del huerto. ¿Me está siguiendo? Ahora, cuando viene Satanás a tentar, el hombre acá en la escritura vemos que no se sorprende, la mujer tampoco. Entonces el diablo había venido varias veces a molestar hasta que Adán cedió. Pero ¿qué fue lo que pasó? Primero, Adán era consciente de que tenía que coexistir con el mal. Él sabía, pero convivir, escuche, no significa tolerar. ¿Me está siguiendo? Convivir no significa tolerar. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer Adán? Algo pasó con el micrófono que se subió mucho. Adán comenzó a tolerar el mal. Escuche, el diablo lo tentó tantas veces que de la coexistencia pasó a la tolerancia. Le doy un ejemplo. Nosotros hoy día tenemos que tolerar el homosexualismo, las perversiones sexuales, ¿verdad que sí? Los medios todo el tiempo nos están bombardeando que eso está bien, que la ideología de género, que aquí, que allá, ¿sí? Entonces nosotros antes coexistíamos con eso, ¿verdad? Sabíamos que existía, pero la presión de los medios no era tan fuerte. Ahora está ocurriendo lo siguiente, que la gente está empezando a tolerar esto que Dios había dicho que era malo. ¿Me está siguiendo? Entonces convivir no significa tolerar. En tu lugar de trabajo,
Tú vas a convivir con personas que no aman al Señor y que pecan y que dicen malas palabras y que fornican y que adulteran y que roban, etc. Tú vas a convivir, no puedes hacer nada en contra de eso. Pero otra cosa es que tú comiences a tolerar eso. ¿Qué es tolerar? Cuando tú empiezas, los principios que antes tenías ya no los tienes tan fuertes. Entonces hoy tenemos que convivir con el homosexualismo y comenzamos a tolerarlo. Comenzamos a decir, pero ¿qué tiene de malo? Pero a ver, ¿qué tiene de malo? Pero, y la gente nos empieza a invadir con tanto que nosotros comenzamos a decir, bueno, si al final no es tan malo. ¿Le ha pasado a usted? Yo sé que le ha pasado. Al final no es tan malo. ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué es lo que ocurre? Los medios nos inundan tanto, escuche, que nuestra conciencia se desensibiliza y comenzamos a tolerar al pecado. Comenzamos a decir, ay, si ver pornografía de vez en cuando no es tan malo. Ay, si decir una mentira a veces no es tan malo. Y usted empieza a tolerar. Con lo que antes convivía, usted comienza a tolerar. En vez de cortar y subyugar, Adán comenzó a tolerar las tinieblas. Escucha, y cuando comienzas a tolerar, todo lo que tú toleras será tu caída. Escuche, todo lo que usted tolera lo va a hacer caer. Por eso, usted no juegue con el pecado, no juegue con la rebelión. Todo lo que usted tolera es lo que lo va a destruir. Aquel pecado que se tolera se convertirá en tu caída. Entonces Adán, cuando comenzó a tolerar, perdió el temor de Dios. El temor de Dios es el respeto, la reverencia que usted le tiene a Dios y que restringe el mal. Hay un momento en que la primera vez que usted peca en un área se siente mal. La segunda vez lo siente menos. Y luego usted ya pierde el temor de Dios. Y cuando pierde el temor de Dios, usted ya empieza a pecar deliberadamente. O sea, su conciencia ya no es más sensible al pecado. ¿Por qué? Porque la práctica hizo que usted se desensibilizara. ¿Está bien dicho, no? Desensibilizara. Entonces, escuche, el hombre cayó del dominio porque nunca tomó autoridad. Y hoy día en nuestra sociedad se está repitiendo el mismo patrón. Ahora, lo terrible es que dentro de las iglesias ese patrón también está prevaleciendo. Primero coexistimos con el mal, luego lo toleramos y luego ya caemos en eso. Entonces, este es el patrón del pecado. Escuche, primero, la convivencia. Segundo, la tolerancia. Tercero, la pérdida del temor de Dios. Y cuarto, el pecado. ¿Me está siguiendo? Primero, usted convive con el mal. Todos los días usted lo va a ver en todas partes, en la noticia, en su trabajo, en la universidad, en donde usted esté, usted va a tener que coexistir con el mal. Pero luego usted empieza a tolerar ese mal. Luego usted, como empieza a jugar con esos pensamientos, usted comienza a perder el temor de Dios. Y cuando ya usted pierde el temor de Dios, usted cae en pecado deliberado. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que restringe el mal? Lo que restringe el mal es el temor de Dios. Ahora, la guerra espiritual que Adán tenía que hacer era más fácil que la de Jesús. ¿Por qué? Recuerde que cuando Dios creó al hombre, lo creó como un hombre adulto. Recuerde que Dios hablaba directamente con Adán. En cambio, Jesús vino a la tierra como un bebé. Adán tenía en un momento la voz de Dios y Dios hablaba con él directamente y cara a cara. Jesús, cuando vino como hombre, tuvo que desarrollar la comunión con el Padre a través de la oración. Pasaba horas orando, pasaba toda la noche orando a Dios, y él tuvo que desarrollar la comunión con el Padre. Fíjese que cuando Adán fue tentado por la serpiente lo tentó en el jardín del Edén. O sea, estaba en un paraíso, estaba en la gloria. En cambio, cuando Jesús fue tentado en el desierto. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿quién la tuvo más fácil y quién la tuvo más difícil? Más fácil la tuvo Adán, más difícil la tuvo Jesús. Por eso Jesús es nuestro héroe. Amén. Entonces, recuerde también que Adán estaba lidiando con un diablo que era ilegal en la tierra, pero Jesús estaba lidiando con un diablo que era legal.
¿Por qué era legal? Porque el hombre le dio en bandeja la autoridad a Satanás. ¿Me está siguiendo? Entonces todo lo que Jesús hizo fue más difícil. Ahora, ¿sobre qué Dios le dio dominio a Adán? Primero, sobre la creación. Segundo, sobre la naturaleza, sobre los animales. Y tercero, sobre los ángeles y sobre los demonios. Adán fue el único ser creado que operaba con una autoridad total. Tenía cuerpo y alma para operar en la autoridad terrenal, y tenía alma y espíritu para operar en la autoridad espiritual. Y el segundo que tuvo esa misma clase de poder o de autoridad fue Jesús. Por eso se le llama el postrer Adán. Ahora escuche, para Adán era normal teletransportarse. Para Adán era normal estar de un lugar a otro en un instante, porque él tenía un cuerpo lleno de gloria. Imagínense cómo debe haber sido el hombre original que Dios creó. Adán podía caminar sobre el agua. Adán tenía poder sobre la materia. Era extraordinario. Jesús ratificó esto cuando él caminó sobre el agua, cuando reprendió las olas y los vientos y le obedecieron. Por eso se le llama el postrer Adán. Todo lo que Adán podía hacer en un principio, Jesús también lo podía hacer. La diferencia es que Adán perdió el reino, pero Jesús, como nació como un hombre sin pecado, él cargaba el reino dentro de sí mismo. Amén. Entonces vea lo que hizo Jesús. Ahora, todo lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo como hombre, no lo hizo como Dios. ¿Por qué? Porque a la hora que Jesús es tentado en el desierto como Dios, Jesús es así, ¡tum!, y el diablo sale volando. Pero Jesús no hizo eso. Jesús lo reprendió usando la palabra. Entonces todo lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo como hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces el hombre pierde el dominio, y para eso vino Jesús, para recuperar el dominio y traer de vuelta su reino. Ahora escuche, ¿qué significa que como iglesia nosotros tengamos dominio? A todos nosotros Dios nos ha dado un territorio. Usted tiene un territorio, ¿verdad? Usted tiene una casa. Pastores, que no es casa propia, es la arriendo. No importa, es su territorio. Usted está pagando por eso, legalmente le corresponde, ¿verdad? Es un territorio, Dios le da un territorio. Miren Mateo 28, 19. Dice: vayan pues y hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra que se traduce aquí como naciones y como gentes en la Biblia textual es la palabra etnos en el griego. Y etnos significa esfera de influencia, reino, dimensión o territorio. En otras palabras, Jesús le está diciendo: vayan y hagan discípulos en todos los etnos. Escuche, cada creyente tiene un territorio asignado en el que va a expandir el reino de Dios. Porque el plan original de Dios siempre fue expandir, que toda la tierra sea llena con su gloria. Ahora, ¿qué quiere decir expandir? Expandir quiere decir dilatar algo o hacer que aumente de tamaño, extender algo o hacer que ocupe más espacio. Ahora, ¿por qué Dios quiere expandir su reino? La palabra del Señor dice que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, lo que Dios quiere es que en tu territorio, es que en tu dominio haya justicia, paz y gozo. ¿Por qué? Porque donde el reino se establece, la voluntad de Dios es hecha. Por eso que Jesús oró: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Dónde? En nuestro territorio. ¿Cuál es tu territorio? Tu casa, tu negocio, tu familia. Esos son tus territorios. Entonces cuando oramos: Señor, venga tu reino, cuando ese reino viene, el otro reino, que es el reino de las tinieblas, se tiene que ir. Amén. Entonces tú puedes estar en tu casa no sabiendo cómo orar. ¿A usted le ha ocurrido alguna vez que no sabe cómo orar en una situación? ¿Sabe cómo tiene que orar? Señor, no sé cómo tratar esto, pero que venga tu reino, que se haga tu voluntad, Señor. Así como es en el cielo, que se haga aquí también en la tierra. Entonces, para de orar tonterías,
para de orar como mendigo y empieza a decirle: Señor, en este territorio, en este dominio que tú me has dado, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Escuche, todo creyente tiene un territorio. Algunos son físicos, algunos son ámbitos, algunos son esferas de influencia, etc. Escuche, está estudiado que la persona más cohibida llega a influenciar 10,000 personas en su vida. La persona más cohibida, más tímida en toda su vida, va a llegar a influenciar a 10,000 personas en su vida. Escuche, todas aquellas personas que están en relación contigo son tu esfera de influencia que Dios te asignó. El territorio es donde vas a expandir el reino, es donde vas a predicar, es donde vas a ganar dinero para expandir el reino de Dios. Donde Dios te haya puesto, esa es tu esfera de territorio. Has sido asignado a tener dominio ahí. Amén. Los territorios pueden ser, escuche, reinos, autoridades, negocios, tierras, lugares físicos, esferas de influencia, etcétera. ¿Cuál es el dominio, por ejemplo, en el que Dios me ha plantado a mí? Dios me ha plantado primeramente a mí en el dominio de mi familia. Mi esposa y mis hijos son mi esfera de influencia. ¿Me está siguiendo? ¿Dónde Dios más me ha dado dominio? Me ha dado dominio en la iglesia Camino de Vida. Cada domingo usted viene acá y yo le doy una palabra y esa palabra lo está influenciando. Usted es parte de mi etnos. ¿Me está siguiendo? ¿Dónde Dios más me ha dado dominio? Me ha dado un etnos al cual influenciar. En el Consejo de Pastores de Cerrillos. Dios me ha puesto ahí y los pastores me escuchan, toman en cuenta mis consejos. Ahora estoy empezando a involucrar a los pastores con lo que va a ser invasión del amor de Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Los estoy influenciando. Es parte del dominio que Dios me ha asignado. Entonces tu etnos, tu dominio es donde Dios te ha puesto para influenciar a otros. Amén. Tu primer etno es tu casa, es tu familia. ¿Dónde más es tu etnos? ¿Dónde tú más influencias? En tu lugar de trabajo, en tu universidad, en tu colegio, a tus familiares. ¿Me estás siguiendo? Todos esos son etnos, son esferas de influencias que Dios te ha entregado a ti. Ahora, Adán perdió su etnos. Le voy a dar ejemplos de personas que perdieron su etnos o su esfera de influencia. ¿Cuántos de ustedes conocen aquí a Tiger Woods? ¿Alguien lo conoce? Sí, un golfista famoso. ¿Qué pasó con Tiger Woods? Le puso el gorro a la señora. ¿Y qué pasó? Perdió su etnos. Perdió su influencia. Le voy a dar más ejemplos. Usted conoce a un jugador que se llama Diego Armando Maradona. Tenía el mundo a sus pies. Campeón del mundo, subcampeón en Italia 90. Él podría haber influenciado muchísimo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se hizo drogadicto. Y se hizo drogadicto y perdió su etnos. Ahora la gente no lo respeta, no lo sigue, no lo valora. ¿Por qué? Por causa del pecado perdió su etnos. Les voy a dar otros ejemplos. Whitney Houston, Michael Jackson, Elvis Presley, Mike Tyson. ¿Qué pasó con esas personas? Perdieron su esfera de influencia. Les estoy dando ejemplos prácticos. Janis Joplin, todo lo que a usted le gusta. Y murieron jóvenes antes de tiempo, 27 años, 30 años. Kurt Cobain. Tenían un etnos, lo perdieron. ¿Por qué? A causa de las drogas, del alcohol, del pecado. Otro ejemplo más cercano, Iván Zamorano. ¿Sabe lo que pasó con Iván Zamorano? Cayó en la quiebra el Iván Zamorano. El 2014 debía 2.5 millones de euros. Y tuvo que entregar sus departamentos, bienes, etcétera. Ahora escuche, cada territorio, sea físico o sea un ámbito, tienen que ser peleados. ¿Está acá? Cada territorio, cada dominio tiene que ser peleado. Por ejemplo, quieres abrir un negocio y quieres que todo te salga bien. No va a ser así.
Tienes que pelear por ello. Escuche, por eso los pasivos nunca toman nada. Por eso los pasivos nunca arrebatan nada, porque no están dispuestos a pelear por nada. Tú tienes que entender que cuando Dios te da un dominio y cuando Dios te da un etnos, tú tienes que pelear por eso. Mire, ni siquiera Adán la tuvo tan fácil. Fue el que la tuvo más fácil de todos, pero lo perdió. ¿Por qué? Porque no quiso ejercer su poder y su autoridad en el dominio que Dios le había dado. Entonces tú tienes un dominio, tú tienes un etnos, pero para ejercer dominio, tú tienes que pelear por eso. ¿Cuántos me dicen amén? Gente que está lleno de dudas, gente que está lleno de temores. Pero escucha, en el reino no sirve ser cobarde. En el reino tú tienes que pelear. Cuando Dios te ponga en un territorio, la gente te va a querer tirar para abajo. Pero por eso vienes aquí, para ser entrenado, para ser adiestrado, para recibir palabra, para que tú sepas quién tú eres en Dios y tú puedas ejercer dominio en el territorio que Dios te ha dado. ¿Me estás siguiendo? Dios está desatando nuevos territorios. Pero escucha, donde quiera que vayas, vas a encontrar oposición. Pero contigo está el Señor que te ha enviado. Te ha dado poder, autoridad, te ha dado dominio. Tienes que pelear por lo que Él te ha dado. Ahora, voy más profundo, mire. Aquellas áreas de nuestra vida en las que hemos perdido dominio es porque nosotros dimos una entrada a la serpiente. Le voy a dar un ejemplo. Hay gente que está enferma y que clama por su sanidad y no se sanan nunca. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Dieron lugar al enemigo, por ejemplo, en el área de la alimentación. Entonces después quieren ejercer dominio en ese territorio y no pueden. ¿Por qué? Porque abrieron la puerta de las tinieblas. ¿Me está escuchando? Entonces comen con mucha grasa, comen mucha masa y luego se enferman. Y luego dicen, pero ¿por qué estoy enfermo si tu palabra dice que tú me sanas y que en la cruz del Calvario llevaste todas mis enfermedades y todos mis dolores? Es porque tú abriste una puertecita. Tus hijos en casa son terribles. Son rebeldes. Y tú dices, pero Señor, ¿por qué hay tanta rebeldía en mi casa? Bueno, porque tú dejas que tus hijos hagan lo que quieran en tu casa. Y no estás tomando el dominio del territorio que a ti se te ha sido asignado. Entonces, para que tú puedas recuperar ese territorio o dominio, escucha, todo parte por el arrepentimiento. Yo no salgo nada con a Leonardo, usted le diga, tienes que tomar tu territorio, y usted me diga, sí, amén, no, yo voy a tomar mi casa, voy a tomar mi negocio, voy a tomar mi familia. Y si las cosas no están funcionando como debieran, significa que tú dejaste algo entrar por el lado. Lo primero que debemos hacer para volver a retomar nuestro dominio en nuestro territorio es arrepentirnos delante del Señor y decirle, Señor, yo fallé en esto, yo jugué con pensamientos en mi cabeza, jugué con pensamientos adúlteros, jugué con pensamientos de fornicación, jugué con pensamientos de estafa. Primero conviviste con eso, luego lo empezaste a tolerar, luego perdiste el temor de Dios en esa área y luego caíste en el pecado y luego quieres recuperar tu territorio. No se puede, no se puede a menos que nos arrepintamos. Amén. Póngase de pie. Cierre sus ojitos. Usted sabe cuáles son las áreas en las que perdió su dominio. Usted puede haber perdido dominio en el área del carácter. Puede haber perdido dominio en el área de la alimentación. Puede haber perdido dominio en el área de la autoridad en el hogar, con su esposa, con sus hijos. Usted sabe. Quiero que cierre sus ojos y pueda reconocer cuáles son las áreas en las que ha perdido ese dominio usted.
Todos tenemos un área en la cual hemos cedido territorio al enemigo. Pero en esta mañana Dios te está diciendo: recupera tu territorio, recupera tu dominio, recupera lo que yo te he dado. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos aprendido que tú nos has dado un dominio, Señor, un territorio. Tú restauraste con tu venida el dominio que Adán había perdido. Señor, cuando podemos ver estas verdades a la luz de tu palabra, podemos reconocer, Señor, que hay muchas batallas que hemos perdido por ignorancia, por no saber qué es lo que tú nos habías dado o asignado, por permitir entrar a la serpiente, Señor. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, queremos arrepentirnos, Señor, de toda área en la cual hemos dado dominio nosotros a las tinieblas. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos y nuestras emociones. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestra alma. Tú conoces lo más profundo de nuestra mente y corazón. Y tú sabes, Señor, en qué hemos fallado. Pero en esta hora nos arrepentimos, Señor. Clamamos a la sangre de Jesús, que nos lava y nos limpia de todo pecado. Señor, toda área en la cual hemos perdido el dominio, puede que hayamos perdido el dominio en el área moral, puede que hayamos perdido el dominio en el área de las finanzas, puede que hayamos perdido el dominio en las relaciones interpersonales, en la autoridad, en la familia, en el hogar, con los hijos, o bien en la iglesia con nuestros hermanos. Señor amado, tú lo sabes todo, y en esta hora pedimos perdón. Que la sangre de Jesús nos lave y nos limpie de todo pecado, Señor. Comience a confesar aquellas áreas en su vida en las cuales usted ha perdido el dominio delante del Señor. Usted sabe cuáles son. Yo no las sé, pero usted las sabe. Y ahí donde usted está, comience a pedirle perdón al Señor. Levante su voz, iglesia. Levanta más el teclado para que la gente pueda orar. Oh Jesús amado, Espíritu de Dios, te ruego que hables a la mente, al espíritu, al alma de tus hijos. Muéstrales en qué han caído del dominio. A lo mejor has caído, tu dominio ha caído en el área de las drogas o del alcohol o del dominio propio o de tus palabras o en tu relación con tu esposa, con tus hijos, en la relación con tu salud has perdido dominio. Pero en esta mañana el Espíritu de Dios está aquí para restaurarte el dominio, para restaurar tu dominio, para restaurar tu territorio en ese día. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, volvemos a tomar dominio en esta hora, Señor, de aquellas áreas. Padre mío, todas aquellas áreas en las que habíamos perdido dominio, Señor, en las que dejamos entrar la serpiente, todas aquellas áreas, Señor, en las que dejamos entrar a Satanás en nuestra vida, Señor, nos arrepentimos y nos volvemos a ti, Señor, en todo aquello, Padre amado, que hemos fallado, que comenzamos conviviendo con algo, que luego lo toleramos, que después perdimos el temor de Dios y que como consecuencia perdimos el dominio. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos arrepentimos de eso.
Nos arrepentimos de eso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Clamamos a la sangre del Cordero en esta mañana. Clamamos a la sangre del Cordero en esta mañana. Ahora, ¿cuál es tu territorio? ¿Cuál es el etnos que Dios te ha dado? La tecnología, el campo misionero, los negocios, los deportes, la educación. ¿Cuál es el etnos que Dios te ha asignado a ti? ¿Cuál es el etnos que Dios te ha asignado a ti? Ahora dile: Señor, envíame a mi territorio. Si tú no sabes cuál es el territorio que Dios te ha dado para tú ejercer dominio, en esta mañana tienes que comenzar a orar. Señor, restáurame a mi territorio. Señor, restáurame a mi dominio. Señor, restáurame, Padre, de lo que caí. Así como tú restauraste a la iglesia, al dominio sobre todas las naciones, tú restaura ahora el dominio que tú me habías dado, el territorio que tú me habías dado. La palabra de Dios dice en Josué capítulo 1. Moisés le habló a Josué. Dios le habla a Josué, le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Escuche: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, escucha iglesia, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escucha: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Escucha iglesia, el Señor te ha entregado un territorio, pero Él te está diciendo en esta mañana: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Toma el territorio que Él te ha dado. Ahora escucha lo que dice la palabra en Mateo capítulo 11. Escucha. Jesús dijo: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Escucha, Jesús dijo: entre los que nacen de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista se ha levantado. Pero mira lo que dijo Jesús: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Escucha, tú eres mayor que Juan el Bautista. Jesús dijo: de los que han nacido de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Pero Jesús dijo: pero en el reino, escúchame, pero en el reino, di conmigo: yo soy en el reino. Di conmigo: yo soy en el reino. El que está en el reino, el más pequeño, es mayor que él, es mayor que Juan el Bautista. Tú eres mayor que Juan el Bautista. Escucha lo que te estoy diciendo. Usted no me lo está captando. De los que nacen de mujer, o sea, de toda la humanidad, Jesús dijo: ninguno se ha levantado mayor que Juan, pero en el reino el más pequeño es mayor que él. Tú eres mayor que Juan el Bautista. Él te ha dado una autoridad sobrenatural. Y Jesús dijo: desde
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Dice, y los violentos lo arrebatan. Iglesia, lo que te estoy diciendo es, la autoridad que tú tienes es mayor que la de Juan el Bautista. Y desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino sufre violencia. Pero, escúchame, pero si tú te transformas en un valiente, tú te tienes que hartar. Tú tienes que decir, hasta ahora la crisis financiera me tocó, hasta ahora la enfermedad gobernó en mi vida, pero desde ahora en adelante yo tomo autoridad, yo tomo gobierno y arrebato por la fuerza lo que es mío. Está acá. Tu salud la tienes que arrebatar, tus finanzas las tienes que arrebatar, las cosas en tu casa las tienes que arrebatar, la salvación de tu esposo inconverso la tienes que arrebatar. Pero ¿cómo lo haces? Por la fuerza. Por eso en el reino no sirven los cobardes, en el reino sirven los valientes. En el reino, los que hemos recibido autoridad. Escucha, tú tienes que entender que has recibido una autoridad sobrenatural. Jesús te la dio a ti, Jesús te la entregó a ti. Ahora, con esa autoridad, cuando llegues hoy día a tu casa, le vas a hablar a la enfermedad, le vas a hablar a las finanzas de tu casa, le vas a hablar a tus hijos y le vas a decir, hoy día se terminó el dominio de las tinieblas en esta casa. Hoy día se acabó el dominio de las tinieblas en mi negocio, en mi etnos. Hoy día se acabó y vas a comenzar a orar con poder. Vas a comenzar a orar con autoridad y vas a comenzar a echar fuera todo lo que no es de Dios. Levante sus manos, voy a orar para que cuando usted llegue a su casa usted lo haga. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor, yo extiendo mis manos sobre tu pueblo ahora, Padre mío, y declaro que ellos comienzan a recibir de vuelta el dominio, la autoridad, el poder que ellos habían perdido. Lo comienzan a recibir de vuelta. En el nombre de Jesús de Nazaret, comienzan a recibir ahora el dominio que el diablo les había robado. Toda la paz, el gozo, Señor, que el enemigo les robó, comienzan a recobrarlo ahora. En el nombre de Jesús. Y yo declaro, Padre mío, que a contar de este día, su casa va a ser diferente, sus negocios, emprendimientos van a ser diferentes, su familia será diferente, porque el reino de Dios y el dominio del territorio han vuelto a los hijos de Dios, Padre. Gracias, Señor, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Escucha, esta palabra es para que usted la agarre y ejerza poder y dominio. Amén. Iglesia, es tiempo de ejercer poder y dominio. Usted no es un pobrecito, usted es un hijo del Rey de Reyes. Amén. Lo va a ejercer en su casa, en su familia. Amén. En sus finanzas, en su salud. Va a tomar dominio en su etno. Amén.